Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, lunes cuarto del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre Jesús en Gerasa. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús. Él está predicando y hoy llega a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Y como nos dice el Evangelio, apenas desembarca, le sale al encuentro un hombre endemoniado. Se nos describe cuál es la situación de este hombre. Vive en los sepulcros, en el cementerio. La gente le ponía cadenas, pero él los rompía. La gente le ponía cepos y cadenas, pero él los rompía con su fuerza descomunal. Y nadie tenía fuerza para domarlo. Qué terrible la situación de este hombre, queridos hermanos. Y además nos dice la palabra que se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Qué fuerte, queridos hermanos, esta situación crítica del ser humano. Y es que se nos está describiendo el poder del maligno, el poder del pecado en nosotros. El pecado nos ofrece una falsa libertad y un efecto autodestructivo. El pecado nos da esa fuerza descomunal para creer que podemos hacerlo todo, pero en definitiva nos hace esclavos y al final solamente termina destruyéndonos. Nos herimos a nosotros mismos cuando libremente elegimos el pecado, realizamos el pecado y nos obstinamos en permanecer en él. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos libere del pecado, que no caigamos en la esclavitud, que no caigamos en esa seducción de falsa libertad, porque al final solo traeremos destrucción para nuestra vida. Pidámosle al Señor un espíritu de vigilancia y una conversión sincera. Por su parte, Jesús increpa a este espíritu. Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y este espíritu inmundo quiere debilitar a Jesús, postrándose ante él. Sin embargo, está desesperado.
¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Le reconoce como el Hijo de Dios. Por Dios te lo pido, no me atormentes. Jesús ha venido a liberarnos, queridos hermanos. Esta es la gran noticia. Jesús es nuestro liberador. Él viene a rescatarnos del poder de las tinieblas y del pecado. Jesús pregunta a este espíritu inmundo por su nombre. Él le responde que se llama Legión porque son muchos. Y es que ciertamente, hermanos, cuando dejamos que el pecado entre en nuestras vidas en sus distintas denominaciones, solamente nos queda esta esclavitud y esta autodestrucción. Sin embargo, este espíritu inmundo insiste en quedarse en aquella comarca, y Jesús se lo permite. Y estos espíritus, al salir de este hombre, se dirigen a los cerdos, y los cerdos poseídos de estos espíritus inmundos se arrojan al acantilado y se ahogan en el lago. Esto nos muestra, queridos hermanos, que el salario del pecado es la muerte. Satanás solamente quiere nuestra muerte eterna. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un espíritu de piedad, que Él nos proteja de estos espíritus inmundos, que Él nos cuida del pecado y que nosotros, con la fortaleza y el amor de Dios, podamos vencer cada tentación. Que los espíritus inmundos no tengan lugar en nuestro corazón. Y finalmente, queridos hermanos, la reacción de los porquerizos y de la gente de aquella comarca. Los porquerizos se van a dar la noticia al pueblo y todo el pueblo sale a ver a Jesús. Y al ver a Jesús también ven al endemoniado. Este endemoniado está cambiado, está transformado, está sentado, vestido y en su juicio. Sin embargo, la gente se queda espantada. La gente se había acostumbrado a la presencia de este espíritu inmundo en sus vidas, en su región, en su comarca. Y se espantan de ver a este hombre sano y en su juicio. Pero ahí no queda la cosa, hermanos. Esto es aún más doloroso. Estos porquerizos, al haber perdido unos 2000 cerdos, le piden a Jesús que se retire, que se marchase de su país. Le ruegan a Jesús que se retire. Esta gente estaba acostumbrada al pecado y no solamente eso, cuidaban cerdos, que es un animal impuro en el Antiguo Testamento. Están acostumbrados al pecado. Que no nos pase esto, queridos hermanos. Es triste ver, queridos hermanos, cómo Jesús, quien había liberado a ese pueblo de esos espíritus inmundos, es rechazado por ellos. Es que esto, hermanos, si bien es doloroso, no nos debe escandalizar, ya que muchas veces también Jesús se nos ha revelado con su amor y su misericordia, y sin embargo, nosotros hemos preferido nuestro pecado. Por eso, queridos hermanos, que el Señor nos conceda una piedad sincera para acogerlo en el corazón, convertirnos de nuestros pecados y vivir en la vida nueva. Al final, la palabra nos dice que este endemoniado quiere seguir a Jesús, le pide que lo admita en su compañía. Sin embargo, Jesús, a pesar de tener razones para condenar a ese pueblo, le dice que vaya a su casa para que anuncie la misericordia que el Señor había realizado con él. Es decir, Jesús siempre deja a estos anunciadores, a estos testigos de su misericordia. Ante todo un pueblo que lo rechaza, Jesús les deja un testigo de su luz. Este hombre que había sido liberado de estos espíritus inmundos. Y este hombre empieza a proclamar las maravillas que Jesús había hecho con él. Por lo tanto, queridos hermanos, ante el rechazo a Jesús, no nos desesperemos. Siempre habrá testigos de su luz que anuncien su evangelio, que anuncien las misericordias de Dios. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque tú vienes a liberarnos de nuestros pecados. Tú nos vienes a sanar. Tú nos vienes a liberar del poder de las tinieblas, del poder de Satanás. Te pedimos, Señor, que nos concedas la fortaleza para huir siempre del pecado, para crecer en esa convicción de que el pecado nos hace daño, nos ofrece solamente una ilusión de libertad, pero nos lleva a nuestra autodestrucción. Ayúdanos, Señor, protégenos, que no nos dejemos seducir por el pecado. Te pedimos, Señor, que nos convenzamos de que el salario del pecado es la muerte, de que solo Satanás quiere alejarnos de ti para siempre, quiere que caigamos en esa muerte eterna, para no gozar de tu compañía, para no gozar de tu salvación. Señor, hoy queremos entregarnos a ti, entregarte nuestro corazón. Libéranos, Señor, de cualquier espíritu inmundo, de cualquier sentimiento negativo, de cualquier odio, rencor, resentimiento que podamos estar guardando en nuestro corazón. Que solamente la luz de tu palabra sea quien ilumine nuestro corazón. Y finalmente, Señor, te pedimos que no nos acostumbremos al pecado, que no normalicemos el poder de las tinieblas, que tomemos conciencia de que el pecado nos separa de ti y que impide la instauración de tu reino en nuestro corazón, en el corazón de muchos hermanos. Y te pedimos, Señor, que demos testimonio de tu misericordia
allí donde tú nos envíes. Si es en nuestra casa con los nuestros, allí hemos de dar testimonio. Si es siguiéndote solo a ti en una peculiar consagración, que ahí demos testimonio. Pero que en cualquier lado y en cualquier vocación a la que tú nos llames, Señor, que siempre seamos testigos de tu misericordia, así como lo fue este hombre liberado de estos espíritus inmundos. Y te pedimos, Señor, que siempre cantemos ante los demás tus misericordias con alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.